En este video tutorial vamos a ver cuál es la relación matemática entre la constante de equilibrio químico en función de la concentración y la constante de equilibrio químico en función de la presión. Para esto pues vamos a representar el sistema de manera general con la reacción que pintamos a continuación. Tenemos que el reactivo A más el reactivo B van a reaccionar y en el estado de equilibrio pues van a generar la especie C más la especie D. Bueno, vamos a partir de la ecuación de los gases ideales, que sabemos que es que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles multiplicado por la constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura en escala absoluta. Si nosotros nos referimos a cada una de las especies en específico, podemos generar de manera general, por así decirlo, que la presión del iésimo componente multiplicado por el volumen total del sistema va a ser igual al número de moles de ese iésimo componente multiplicado por la constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura del sistema. Entonces, si despejamos la presión parcial, en esta ecuación tenemos que la presión del iésimo componente va a ser igual al número de moles de ese iésimo dividido entre el volumen total del sistema multiplicado por RT. También debemos recordar que al tratarse de gases pues ocupan el volumen total del sistema y como están en un mismo sistema pues corresponde a la temperatura del sistema. Bueno, también sabemos que la constante de equilibrio químico en función de la presión es igual a Kc, que es igual al componente C elevado a su coeficiente estequiométrico C, que multiplica al compuesto D elevado al coeficiente estequiométrico D, que divide al componente A elevado al coeficiente estequiométrico A, que multiplica al componente B elevado al coeficiente estequiométrico B. También sabemos que el número de moles del iésimo componente entre el volumen es igual a la concentración de ese iésimo componente. Entonces tenemos aquí que la presión parcial del iésimo componente va a ser igual a su concentración por la constante de los gases por T. Despejando dicha concentración tenemos que va a ser igual a la presión parcial del iésimo componente entre RT. Entonces lo que debemos hacer ahora pues ya nada más es sustituir en esta fórmula del equilibrio químico cómo podemos calcular esta concentración en función de la presión parcial, lo cual genera la siguiente ecuación. Kc va a ser igual a la presión de C entre RT elevado a C, que multiplica a la presión parcial de D entre RT elevado a la D. Todo esto va a estar dividido entre la presión parcial de A sobre RT elevado a la A, que multiplica a la presión parcial de B sobre RT elevado a la B. Aquí podemos aplicar algunas leyes de los exponentes en la que podemos separar los componentes del corchete de la siguiente manera. En este caso podemos tener que Kc va a ser igual a la presión parcial de C elevado a la C, que multiplica a 1 entre RT elevado a la C. Todo esto que va a multiplicar a la presión parcial de D
elevado a la D, que multiplica 1 entre RT, elevado a la D, que divide a la presión parcial de A, elevado a la A, por 1 entre RT, elevado a la A, que multiplica a la presión parcial de C, elevado a la C, entre 1 entre RT, elevado a la, perdón, aquí es B, elevado a la B, que son los reactivos. Entonces lo que sigue pues es reagrupar términos de tal manera que las presiones queden juntas. Entonces tenemos que Kc va a ser igual a la presión parcial del C a la C por la presión parcial de D a la D por 1 entre RT a la C por 1 entre RT a la D, que divide a la presión parcial de A a la A por la presión parcial de B a la B por 1 entre RT a la A por 1 entre RT a la B. Entonces veamos que en este caso ya tenemos este sistema que, si ustedes recuerdan, corresponde a Kp. Entonces eso traería consigo la siguiente ecuación: Kc es igual a Kp por, aquí vamos a ver que en esta multiplicación tenemos bases iguales, entonces se mantiene la base, que sería 1 entre RT, y se suman los exponentes, que sería C más D. Hacemos lo mismo para la parte de abajo, tenemos 1 entre RT, y sumamos los exponentes, que es A más B. Muy bien, ya nada más tenemos que reorganizar esto. Entonces, como es una división, ahora no se van a sumar, sino se van a restar. Esto sería Kc es igual a Kp por 1 entre RT por elevado a la C más B, C más D, menos A más B. Entonces también sabemos que delta N es igual a C más D menos A más B. Entonces en este caso tendríamos la siguiente ecuación: Kc es igual a Kp por 1 entre RT elevado a la delta n, donde delta n es el arreglo diferencial de los coeficientes estequiométricos de la reacción. Y entonces así es como generamos una nueva ecuación que relaciona la constante de equilibrio en función de la presión con la constante de equilibrio en función de la concentración. Esta ecuación nos va a servir que a partir de datos de balanceo estequiométrico y a información del sistema podamos calcular Kc en función de Kp o Kp en función de Kc, dependiendo de lo que nos dé el problema.